¿Qué tal? Estos últimos días estamos viviendo un acontecimiento que hacía muchos años que no vivíamos en bolsa, que es concretamente cómo todos los inversores o gran parte de los inversores están empezando a salir de estas grandes empresas, de este índice Nasdaq, de estas empresas tecnológicas, principalmente pues estas Google, Microsoft, Apple, Nvidia, que son las que más han estado tirando de los índices los últimos años y se están yendo a estas empresas de pequeña capitalización. Estas empresas que llevábamos tiempo diciendo que están bastante baratas a nivel de valoración porque los inversores hacía tiempo que no entraban en este tipo de inversiones. Y este Russell 2000 ahora mismo, este índice que engloba estas pequeñas empresas de Estados Unidos, ha subido, y respecto a lo que ha perdido el índice de tecnológicas durante esta última semana concretamente, es el mayor diferencial desde, digamos, la burbuja de las .com a principios de los años 2000. Esto hace que se activen ciertos indicadores que hacen que podamos entender cómo ahora los grandes fondos de inversión van a empezar a centrarse más en estas pequeñas compañías y lo que sería estos índices más grandes, el S&P 500 por ejemplo o el Nasdaq, que son los que más conoces y los que más han estado tirando de las bolsas los últimos años, empiecen a relajar su crecimiento y empiecen a coger protagonismo estos índices de pequeñas empresas o de empresas de pequeña capitalización, ¿vale? Pero antes tienes que tener en cuenta muchas cosas, por qué está pasando esto ahora mismo, qué riesgos tenemos, ver si es el momento adecuado o no. Veremos qué puedes hacer para poder invertir en todo esto, tanto si te quieres complicar más la vida como menos. Evidentemente, cuanto más te compliques la vida y sepas analizar y valorar, pues mejores oportunidades vas a encontrar, pero te daré ideas también para que puedas invertir en los mejores ETFs y fondos de inversión para poder aprovechar estas subidas, ¿vale? Y también teniendo en cuenta, obviamente, todos los riesgos asociados que hay a esto, pero interesa que antes de todo eso entiendas todo lo que hay detrás. También tendrás la oportunidad de acceder a un análisis extenso que tenemos de cómo analizar estas pequeñas compañías, de cómo poder incluso detectar ideas de inversión, de algunas ideas repasaremos y analizamos algunas ideas de los mejores fondos de inversión que hay en esto y te diré concretamente cuál es una de mis favoritas dentro de ese contexto que luego verás. Así que no me enrollo más, suscríbete, da un like, todo esto que para ti es gratis y para mí me ayuda tanto a crecer y a seguir haciendo contenido de este tipo. Voy a intentar hacerlo de la forma más rápida y sencilla posible, así que no me enrollo más y vamos al lío. Primero es interesante que entiendas el contexto, ¿vale? Y aquí venimos de algo que hemos estado comentando últimamente, he comentado mucho por redes sociales y tal, que es como este índice, el S&P 500, que engloba las mayores empresas de Estados Unidos, ha ido subiendo muchísimo los últimos años, pero tenemos que tener en cuenta que este índice, al final, lo que de estas 500 empresas, no todas pesan lo mismo, y cuanto más grande es la empresa, más pesa dentro del índice. Y lo que ha pasado es que estas empresas que pesan más dentro del índice, pues son las que más han subido, ¿vale? Que son todas estas empresas de tecnología, de alta tecnología y sobre todo ligadas con el tema de la inteligencia artificial, como has visto últimamente, y sobre todo impulsadas por el crecimiento de Nvidia, ¿vale? Entonces, si cogiéramos lo que ha subido este índice, pero con estas 500 empresas que pesen lo mismo, verías que este índice ha subido muchísimo menos durante los últimos años. Y aquí incluso lo puedes ver gráficamente, en este gráfico de Yardeni, donde teníamos lo que ha subido el índice, lo que han subido concretamente estas 8 primeras empresas, ¿vale? Estas Apple, Meta, Google, Microsoft, Netflix, Nvidia y Tesla, principalmente, lo que han subido estas empresas, lo que han subido en verde, tienes el resto de empresas y esto es lo que ha subido el índice en rojo, ¿vale? Por lo tanto, puedes ver que estas subidas del índice viene principalmente dado por estas empresas. Esto no solo viene por las subidas de las empresas concretamente de tecnología ligadas a la inteligencia artificial, como puede ser Nvidia, Microsoft, Amazon y Google principalmente, que son las que más están invirtiendo en todo esto y las que más se espera que vayan a seguir invirtiendo en esto los próximos años, como estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Incluso llegamos a ver cómo, si atendemos en cómo se suele crear una burbuja y cogemos el gráfico de Nvidia, directamente veríamos que estaba en una burbuja, ¿vale? No solo han subido, lo que quiero que entiendas es que no solo las bolsas han subido por esto, sino al final cuando todas estas grandes empresas son las que empiezan a traer tanta inversión por delante de las pequeñas empresas, es principalmente por cosas como estamos viendo últimamente, ¿no? Hay muchas incertidumbres a día de hoy, los tipos de interés han subido, como ves aquí, muy rápido, ahora ha sido la subida más rápida en menos tiempo durante de las últimas décadas, incluso de las mayores de la historia, ¿vale? Y podemos ver incluso cómo ahora mismo los mercados están descontando un panorama de miedo, digamos, con esta curva de tipos de interés invertida, que básicamente es que los inversores, con toda la subida de tipos de interés que ha habido tan rápida, pues ahora mismo tienen más miedo, digamos, en el corto plazo y exigen por prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos y a gobiernos europeos, exigen más dinero en el corto plazo que en el largo plazo, que es cuando consideran que todo se va a estabilizar un poco. Hay muchas incertidumbres y ante un escenario de incertidumbre lo que hacen los inversores es, si invierten en bolsa, es refugiarse en estos grandes valores, en estas empresas más grandes, más estables y sobre todo que tienen un mayor potencial a lo largo del tiempo sin arriesgarse mucho a lo que pueden hacer las pequeñas empresas que en periodos de
crisis, pues suelen ser mucho más afectadas, ¿vale? Y por lo tanto pueden tener mucho más volatilidad en bolsa. Incluso eso también lo podemos ver con el oro, con el crecimiento que ha tenido el oro, que vemos que está en maximísimos históricos, como toda esta incertidumbre, todos estos también miedos geopolíticos que hay a nivel mundial, pues están haciendo que los países estén empezando a comprar oro como locos, y todo esto lo que está haciendo es que de fondo tengamos un panorama con cierta incertidumbre. Pero si atendemos a lo que es la historia, normalmente las pequeñas compañías, evidentemente cada año, a largo plazo, tienden a crecer más, y como tienden a ser más pequeñas, pues tienden a subir mucho más o algo más, entre un 3-4% cada año de lo que suben las grandes empresas. Y esto tiene todo el sentido, es mucho más difícil que Apple, por ejemplo, que vale 3 trillions, pues que si duplique su valor sería valer otros 3 trillones más, sería llevar a valer 6 trillones en total. En el caso de una pequeña empresa, pues que valga de 1.000 millones a 2.000 millones es mucho más fácil duplicar su tamaño. También es mucho más fácil que en momentos de crisis o en momentos de incertidumbre ese valor pase de 1.000 millones a 500, que es la mitad, ¿vale? También es mucho más complicado que una empresa como Apple pues de repente pierda la mitad de su valor, ¿vale? Todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Pero normalmente las empresas de pequeña capitalización han subido más de media cada año que las de gran capitalización, y los últimos años estamos viendo como esto no ha sido así. Incluso si miramos a niveles de valoración, lo que relaciona lo que valen estas empresas respecto a los beneficios que generan, el famoso ratio PER, vemos como en las empresas grandes, en estas grandes empresas, el gráfico rosa son las 8 más grandes, o estas 8 que comentábamos, están ahora mismo en cerca de máximos, ¿vale? Y habiendo alcanzado máximos recientemente, y luego el resto de empresas, en la media del mercado también está en rango alto respecto a la media, pero si nos fijamos en las pequeñas y medianas empresas están por debajo, esta línea azul y verde están por la media, bajo de la media de valoración de los últimos años, ¿vale? Lo hemos comentado últimamente, te dejaré también un análisis por aquí, que estuvimos hablando directamente en Negocios TV, entramos en directo y estuvimos comentando todo esto hace un par de semanas, y ahí lo puedes entender un poco más y ves como estuvimos hablando de que realmente las oportunidades estaban en las pequeñas empresas, en estas famosas small caps. Y el tema es que el jueves pasado los datos de inflación, digamos, de lo que van subiendo los precios, lo que van perdiendo de poder adquisitivo los norteamericanos, en este caso, vemos que hizo que se calmaran un poco y que incluso mostraran una cierta disminución mes a mes, y esto hizo al final que la Reserva Federal, que es lo que estábamos esperando, lo que están esperando los inversores continuamente, es a que vuelva a bajar, digamos, esos tipos de interés, ¿vale? Entonces ya el presidente de la Reserva Federal ya empezó a señalar que iba a reducir los tipos de interés. Recuerda que toda esta subida que viene de la bolsa que tenemos últimamente viene de finales de este año 2023, cuando ya se empezaba a descontar que los bancos centrales iban a dejar de subir los tipos de interés y que iban a tener que bajarlos o normalizarlos, o al menos parar esas subidas, y ahí fue donde empezó esta subida. Luego se ha calmado un poco porque al final no los han llegado a bajar, pero las bolsas grandes, las empresas grandes ligadas a la inteligencia artificial principalmente han sido las que han tirado de los índices, pero estas empresas de pequeña capitalización son las que se han quedado esperando a que realmente se bajen los tipos de interés. Y ahora la que ya empieza a haber más expectativas de que se bajen esos tipos de interés por esos datos de inflación que están más controlados, al final el objetivo del Banco Central, digamos, en este caso de la Reserva Federal, es no solo controlar la inflación, sino controlar el paro, el crecimiento y tal, ¿vale? Pero ya estamos viendo, en este caso, cómo a nivel de inflación, lo que están subiendo los precios o lo que se va deteriorando, digamos, el poder adquisitivo de los norteamericanos, vemos como sí que llegó un momento de donde se disparó, que fue cuando empezaron a subir los tipos de interés para controlarlo, y ahora que todo esto se está calmando, este incremento, digamos, de los precios, pérdida de poder adquisitivo, se está calmando, ya es cuando empiezan a pensar en volver a bajar de nuevo los tipos de interés, o al menos normalizarlos otra vez. No van a llegar al cero, pero van a bajar, y ahora veremos un poco cómo beneficia a este tipo de empresas. Y al mismo tiempo todo esto va acompañado de que sí, la economía estadounidense está creciendo, pero también al mismo tiempo están avisando de un leve crecimiento, es decir, que está creciendo menos quizá de lo de antes. Por lo tanto, todo esto, esta bajada de tipos de interés, también puede ayudar a mínimamente estimular la economía, ¿vale? Por lo tanto, se confluye todo para que ahora mismo se dé un escenario interesante para que la Reserva Federal ya empiece a pensar en bajar los tipos de interés. El Banco Central Europeo ya lo está haciendo desde hace un mes, desde el mes pasado. En este caso, la Reserva Federal ya empieza a pensar en tener que bajarlos, aunque todavía no hay una fecha, pero ya hay un 95% de probabilidades que estiman los analistas de que se haga directamente en septiembre, que baje los tipos de interés. Todo eso lo que ha hecho ha sido la semana pasada impulsar a que suban, digamos, estas pequeñas empresas, como hemos dicho, que las grandes empresas y sobre todo tecnológicas empiecen a caer ya con todo lo que estaban descontando, ese panorama de crecimiento tan elevado que estaban estimando a futuro, pues
que salga dinero de ahí y se vaya directamente a estas pequeñas empresas. Esto es lo que está pasando últimamente. Porque al final estas empresas sí que tienden a crecer más cuando las cosas van bien, los beneficios crecen más que las grandes empresas, por lo que comentábamos antes, por un tema también de tamaño, pero también son empresas que les afectan mucho más cuando están endeudadas, ¿no? Cuando una empresa pequeña está endeudada y hay un escenario malo económico, pues es mucho más fácil que esta empresa acabe quebrando o acabe pasándolo mal que no una empresa grande. Por lo tanto, bajar los tipos de interés en este caso les beneficia a estas pequeñas empresas y al mismo tiempo también cuando baja los tipos de interés, al final se le exige menos rentabilidad, digamos, a las empresas, en este caso a la bolsa, en general lo que llamamos los costes de capital, que también te dejaré un vídeo por aquí para que lo puedas entender un poco, y esa bajada de tipos de interés también beneficia a estas pequeñas empresas. También pudimos ver como Tom Lee, el analista estratega de Fundstrat, dijo que algunos analistas estaban esperando que hubiera más inflación a futuro y eso hacía que la Reserva Federal no acabara del todo de certificar que iba a bajar los tipos de interés. Ahora mismo lo que él dice es que había demasiadas estimaciones de inflación a futuro. Cuando todo eso se vaya calmando, pues ya va a hacer como que se genere un panorama mucho más positivo. Al mismo tiempo, este analista lo que dice es que se está estrechando, digamos, el spread de calidad, es decir, que ahora mismo, digamos que en la parte del crédito, por la parte de los bonos, si analizamos los bonos de estas empresas, los de menos calidad y los de media calidad, para que lo entiendas, no hay tanta diferencia como había en su momento, donde los de mala calidad se descontaba un panorama muy negativo. En este caso se empieza a descontar un panorama no tan negativo para las malas empresas o las peor gestionadas o las que tienen más riesgo, podríamos decir, pero al mismo tiempo eso no se ha traducido en subidas en la bolsa, porque al final este gráfico de azul oscuro lo que refleja es lo que ha subido de más el índice de S&P 500, digamos, las grandes empresas respecto a las pequeñas empresas. Y como ve, las grandes empresas siguen subiendo más que las pequeñas, mientras las pequeñas se les está percibiendo con menor riesgo. Por lo tanto, esto lo que dice es que se va a tener que ajustar de un momento a otro. Luego también otro analista dentro de Fundstrat lo que dice es que esta semana, lo dijo la semana pasada, y dijo que esta semana se pueden dar las condiciones adecuadas para que técnicamente, digamos, el índice que engloba a estas pequeñas compañías, digamos, a este Small Cap 2000 o el Russell 2000, técnicamente hubiera una ruptura técnica. Y básicamente una ruptura técnica no hay que tampoco que ser profesional del análisis técnico ni tampoco hacer cosas complejas. Ya sabes, yo siempre te digo que el análisis técnico hay que tenerlo en cuenta en muchas ocasiones, complementándolo con el análisis fundamental, con el análisis de los datos de la empresa, ¿vale? Y de la calidad de la propia empresa, pero en este caso lo que nos dice es, normalmente, o sea, nos dice aquí, hay una resistencia muy importante, que es esta que tienes aquí arriba, y esto básicamente lo que quiere decir es que los inversores, cuando invertían en este índice, históricamente, pues en los últimos meses y años, concretamente, pues a la que llegaba a estos niveles, paraba, digamos, las subidas. ¿Por qué paraba las subidas? Porque no creía que había los datos suficientes como para que este índice se pudiera disparar mucho más, y porque al mismo tiempo también había muchos inversores que habían estado con pérdidas, que son los que invirtieron aquí cuando todo estaba tan positivo, habían invertido aquí y luego se comieron toda esta caída. Por lo tanto, a medida de que luego este índice llegaba a esos niveles, pues al final estos inversores iban vendiendo y se iban saliendo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que ahora sí ha llegado a estos niveles, ya no hay inversores que se han quedado pillados anteriormente, incluso hay inversores dispuestos a invertir por un poco todo lo que hemos estado contando anteriormente. Y esto lo que produce es que cuando ya se produce esta ruptura, digamos, alcista, luego normalmente los índices ya tenderá a irse a máximos, incluso a superar máximos históricos. Esto evidentemente es un juego de probabilidades de lo que suele pasar, pero interesa que luego veas, que entiendas detrás, que cuando se ponen aquí soportes, resistencias, tendencias y tal, que entiendas sobre todo la psicología que hay detrás de eso. Entonces este analista dice que ahora mismo esta ruptura técnica es muy buena para seguir atrayendo ese capital, esos grandes inversores, fondos de inversión, etcétera, que pueden hacer seguir tirando de estas pequeñas empresas, porque básicamente muchos se van a meter en pequeñas empresas por todo lo que hemos comentado. Si todos se meten en pequeñas empresas, pues el índice que engloba a todas las pequeñas empresas, pues seguirá subiendo, ¿vale? Es un poco el juego, digamos, psicológico que hay detrás para entender todo esto. Y ya para acabar, ¿cómo puedes invertir en esto? Lo puedes hacer a través de ETFs, que son los que te voy a poner aquí ahora mismo en pantalla. Haz una captura si quieres y son los más interesantes para invertir tanto en pequeñas empresas de Estados Unidos, de todo el mundo, de países emergentes o de Europa. Aunque también tienes que tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Porque esto, al final, son empresas de pequeña capitalización, son empresas más pequeñas, empresas que tienen mucha más volatilidad, que llamamos. También hay algo que no me gusta, que es cuando todo el mundo empieza a hablar de esto. Ahora todo el mundo está hablando de este paso, digamos, de que sale el dinero de las grandes tecnológicas y se va a estas pequeñas empresas. Cuando todo el mundo empieza a hablar de algo, la experiencia me dice, y el conocimiento de lo que ha pasado históricamente me dice que todo esto hay que tomarlo con un poco de cautela, ¿vale? Sobre todo también, si siguen habiendo estas subidas y la inflación al final no acaba bajando y sigue subiendo en Estados Unidos, pues puede hacer que la Reserva Federal
general no baje los tipos de interés, incluso los tenga que subir, y por tanto esto va a perjudicar a este índice, y lo que puede hacer es que pase exactamente lo contrario. Y ya si entramos también en una recesión, en un momento complicado de crecimiento económico para la economía de Estados Unidos, pues evidentemente estos panoramas negativos, como hemos dicho, afecta mucho más a las pequeñas empresas que no a las grandes empresas, ¿vale? Todo esto tienes que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que hay algo que es impepinable, que es que estas empresas en general están mucho más baratas que lo que son las grandes empresas, como hemos visto aquí, ¿vale? A nivel de valoración. Lo que pasa que, claro, una cosa es exponerte, digamos, directamente con el riesgo a invertir en todo el índice que engloba todas esas empresas, y otra cosa es ir directamente a las empresas que puedan ser más interesantes. Eso lo puedes hacer con fondos de gestión activa que se dedican a no solo englobar todas las empresas pequeñas en este caso, sino a las que ellos consideran que pueden ser las que más potencial tienen, las que mejor gestionadas están, las que tienen ventajas competitivas, etcétera, o puedes sobre todo aprender a hacerlo por tu cuenta, ¿vale? Esto es lo que intentamos hacer siempre en este canal, lo hacemos en la newsletter, en Ebolytic Pro, lo hacemos es básicamente nuestro objetivo, ¿vale? Te dejo también aquí, si te suscribes a la newsletter, pues ya sabes, tienes aquí las 5 claves que yo siempre digo para analizar una empresa de forma sencilla. Lo más interesante, evidentemente, es que aprendas a hacerlo por tu cuenta, que aprendas a analizar y valorar empresas para detectar oportunidades y que te puedas hacer tu cartera para obtener los mejores rendimientos, digamos, a lo largo del tiempo. Esto es lo que siempre ha dicho el propio Warren Buffett. Lo que pasa que son grandes inversores que manejan miles de millones de dólares, y invertir en pequeñas empresas pues harían que, aunque le inviertan el 1% de lo que gestionan, pues sería comprar la empresa entera, ¿vale? Entonces al final no pueden invertir en estas pequeñas empresas, se tienen que centrar en las grandes. Tú tienes la oportunidad de poder centrarte en estas pequeñas, pero tienes que tener, como has visto que hay muchos riesgos, te tienes que, digamos, informar más y entender en lo que estás invirtiendo y saber qué es lo que estás haciendo en todo momento. Analizar, sobre todo, y saber valorar. Nosotros hicimos hace nada en Ebolytic, hicimos un análisis donde cogimos a los mejores fondos de inversiones, este análisis de aquí, que cogimos a los mejores fondos de inversión de activos, digamos, del mundo, que invierten en estas pequeñas empresas, que son fondos, digamos, inversores y analistas dedicados a estudiar las mejores empresas, y estuvimos haciendo un análisis de cuáles eran las inversiones que ellos hacían, los que coinciden entre ellos, ¿vale? De todos estos 40 fondos, ¿cuáles son las inversiones que coinciden? Las small caps, digamos, las pequeñas empresas en las que están invirtiendo, y más coincide que todos consideran que son de las buenas, ¿vale? Estuvimos analizando muchas de ellas, aquí tienes un poco un detalle de todo, estuvimos analizando sobre todo cuál es mi favorita de todas ellas, que está yendo muy bien, hace poco invertimos en ella, invertimos para algunos clientes y tal, y está yendo muy bien, con una perspectiva de más largo plazo, pero aprovechamos todos estos ejemplos para ayudarte, enseñarte sobre todo a invertir y a valorar inversiones como un profesional, ¿vale? Lo que se pasa es que siempre lo hacemos con ejemplos reales, y si encima son ejemplos que pueden ser oportunidades de inversión, pues también mejor que mejor, ¿vale? Todo esto lo tienes aquí, también cogemos algunas ideas que extraímos de ahí, que eran las que más nos gustaban, las que más potencial podrían tener, realizamos luego muchas más de ellas, tenemos una tabla de resumen, las lecciones y aprendizajes, sobre todo, que esto es lo más importante que tenemos de todo lo aprendido, porque con todos estos ejemplos lo que hacemos es que incrementes tu habilidad analítica, que aprendas a analizar y a valorar inversiones, pero con estos ejemplos reales, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es que ahora mismo, si te suscribes a Ebolytic Pro, que te dejaré el enlace en la descripción, es una membresía mensual, cada 10 días, aproximadamente 10-12 días, mandamos un análisis como este, pero con otros aprendizajes diferentes, ¿vale? Pues nada más entrar podrás recibir, si entras no puedes recibir el contenido anterior, en este caso lo que hacemos es que siempre cuando entras te regalamos un bonus de un análisis anterior, entonces hasta final de mes estaremos regalando este análisis para que puedas aprovechar al máximo este momento y te puedas formar con nosotros de esta forma. Y al mejor precio, porque al final no tienes que pagar en lo que es un curso entero de bolsa. Así que ya está, lo dejo aquí. Espero que te haya ayudado, que te haya sido de ayuda. No sé cuánto va a durar este vídeo, pero he intentado hacerlo de la forma más rápida y sencilla posible, pero como ves hay mucha información, así que como siempre suscríbete, dame un like, todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo si te gusta todo mi contenido. Si no te gusta mi contenido, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.